Hola a todos, el día de hoy mi grupo y yo vamos a explicar el retorno de la democracia y el periodo del neoliberalismo en Bolivia. Todo comienza con la hiperinflación en el gobierno de Hernán Siles Suazo. Hernán Siles Suazo fue elegido el 10 de octubre de 1980 por el Parlamento, con su partido político UDP, Unidad Democrática Popular. Lamentablemente tuvo que sobrellevar una crisis económica, social y política. Como ya antes mencionado, tuvo un acortado tiempo de mandato. Por lo tanto, con su cuarto gobierno entra Víctor Paz Estenssoro. Él gobierna de 1985 a 1985. Tuvo que controlar la hiperinflación en nuestro país y buscar soluciones para ingreso económico. Por lo tanto, implementa el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Es el apoyo al libre mercado. Claro, utilizó normas legales, como el decreto número 21060. Este fue promulgado el 29 de agosto de 1985. Como consecuencias tuvo la privatización de empresas y extranjerización de economía. Surgieron puestos ambulantes y la migración masiva de mineros. También hubo mucha demanda de trabajo libre y despidió a una cantidad bastante de empleados mineros. ¿Qué pasó con la economía boliviana en los años 1982 y 1986? La hiperinflación golpeó muy duro al país. Por lo tanto, el movimiento obrero se debilitó bastante y tuvo que ser reemplazado por un modelo neoliberal. Muchas personas estaban en desacuerdo por este decreto 21060. Por lo tanto, hubo una marcha conocida como la Marcha por la Vida. Los trabajadores de la Comibol realizaron esta marcha ya que habían despedido a más de 30.000 mineros. La marcha se desarrolló durante el 21 al 29 de agosto de 1986. Fue una caminata de Oruro rumbo a La Paz, dirigido por dos líderes mineros conocidos como Filomón Escobar y Simón Reyes. Continuando con el tema, veremos lo que es el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien asumió la presidencia en 6 de agosto de 1993. Quienes asistieron al acto fueron Carlos Menem de Argentina, Alberto Fujimori de Perú, César Gaviria de Colombia y Juan Carlos Guasmosi de Paraguay. Gonzalo Sánchez de Lozada era conocido como el heredero político de Víctor Paz Estenssoro. Su gobierno se caracterizó por llevar la reforma en la educación, órganos de justicia, servicios sociales y el más notorio fue en la reforma económica, que para poder llevar al país a su mejor economía. También a su vez dispuso lo que es la descentralización administrativa, introduciendo un fondo de pensiones que sería gestionado por empresas privadas. A su vez también llegaría a formar lo que es una privatización, dando lugar a la apertura de las empresas estatales a capital extranjero, europeo, estadounidense y sudamericano, quienes tomarían la mitad de las acciones, teniendo así el control administrativo. La ley de capitalización también sería planteado como meta con el fin de generar mayores inversiones y ganancias, teniendo
la transferencia de tecnológica en el exterior y así poder convertir lo que es en su inversión en un éxito. Sin embargo, para que se lograra esto tendrían que llegar a lo que es capitalizar empresas, donde serían conformados por empresas públicas como Endel, Lab, Enfe, YPFB y Entel. Ahora, durante la campaña electoral, Sánchez y MNR hablaban sobre el plan de todos, donde se mencionaría lo que es la capitalización. El plan de todos consiste en la incorporación de un socio que pueda llegar a invertir un monto total, no, un monto igual o similar al de la empresa invertida para poder duplicar sus ganancias. A su vez comenzaría lo que es la reforma en 1994 con la creación del Ministerio de Capitalización. Este proceso comenzaría con la conformación de grupos de trabajos interdisciplinarios encargados de manejar las empresas capitalizadas. En esto se uniría Windows, sin embargo, este último no llegaría a ser capitalizado. Gracias. La Guerra del Agua en Cochabamba año 2000 sucedió por dos razones. La concesión en forma poco clara por parte de la empresa de distribución de agua, CEMAPA, a un consorcio privado internacional denominado Aguas del Tunari y incluyendo al proyecto Misicuni. Otra de las razones fue la aprobación del Parlamento de manera no consensuada de la Ley de Servicios Potables y Alcantarillado. En junio de 1999, un informe sugirió la concesión privada que destacó el rol de superintendencias como organismo de regulación y propone la no subvención de servicios básicos. Desde junio de 1999, un grupo de profesionales se reunió para tratar problemas consecuentes a la ley y se organizó un comité en defensa del agua y la economía familiar. En septiembre del mismo año, el gobierno a través de la Superintendencia UAS realizó la concesión a CEMAPA. Desde junio de 1999, un grupo de profesionales se reunió para tratar problemas consecuentes a la ley y se organizó un comité en defensa del agua y la economía familiar. En septiembre del mismo año, el gobierno a través de la Superintendencia UAS realizó la concesión a CEMAPA. A finales de octubre se hizo una sesión que duró 36 horas para aprobar la Ley 2029 de agua potable y alcantarillado. En enero del año 2000 se organizó un nuevo bloqueo, esta vez convocado por la Coordinadora de Aguas, en contra de la Ley 2029 y la concesión. También por la tarifa del agua, en la cual los policías reprimieron violentamente los movimientos urbanos. A finales se llegó a un acuerdo. A finales de febrero del mismo año, la coordinadora organizó la llamada Toma Simbólica de Cochabamba, donde demandaba 5 puntos: la anulación de la ley de agua potable y alcantarillado, la anulación de reglamentos que hicieron posible la concesión, la anulación del contrato de aguas de Tunari, renuncia del superintendente de agua, todos los sectores sociales en la ley del recurso de agua. A pesar de la represión violenta en la ley del recurso de agua, a pesar de la represión violenta, esto continuó con los bloqueos de los regantes, dejando un saldo de 22 heridos y más de 100 desaparecidos.
Hubo modificación en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Público con la participación de campesinos, regantes y organizadores, distribuidoras de agua y la suspensión de las tarifas mientras continúe las negociaciones. La crisis del gas sucede a inicios del siglo XXI, un cambio en el sistema económico en nuestro país el año 2003. A menos de un año de la posesión de Gonzalo Sánchez, comienza con serios conflictos y dificultades en el ámbito económico. El pretexto que el gobierno utilizó para decretar el famoso imputado a los sueldos, lo que provocaría un motín policial el 12 y San Simón de Ayacucho protagonizará una protesta en puertas del Palacio de Gobierno, donde la policía militar va en su intento de deprimir las protestas de este grupo de jóvenes, provocará la reacción de amotinados e inmediaciones de la Plaza Murillo, en La Paz. El mismo en que estará a favor de los jóvenes protestantes, se provocará un violento enfrentamiento entre policías y militares los días 12 y 13 de febrero, en el que varios sectores manifestaron su apoyo hacia los policías, convirtiéndose en un enfrentamiento entre policías y militares. Esto en contra del famoso impuestazo impuesto por Sánchez de Lozada. El enfrentamiento dejó como saldo más de un centenar de heridos, víctimas mortales, 30, además de la anulación del mencionado impuestazo que se logró gracias a este conflicto. Por otro lado, el conflicto por el gas va a marcar el fracaso del modelo en nuestro país, del modelo neoliberal. Las intenciones de los últimos gobiernos que ya habían pasado del Estado era comercializar el gas boliviano hacia los Estados Unidos mediante un acuerdo que ya antes había sido suscrito por el presidente Jorge Quiroga Ramírez el año 2002. Y dando continuidad a este acuerdo, Gonzalo Sánchez de Lozada había pretendido negociar la salida de la exportación de gas a través de Puerto Chileno. Y el mismo que los sectores sociales van a desaprobar. Se negaban a exportar el gas por esas vías. A finales de septiembre, a principios de octubre, en este mismo año surgieron protestas en rechazo de esta medida. La sociedad quería nacionalizar los hidrocarburos y convocar a la Asamblea Constituyente la negación de la exportación del gas. Por un lado, la Confederación Sindical Central Obrera Boliviana mantenían una firme posición de rechazo ante esta medida, con la que va a llevar a Gonzalo Sánchez de Lozada a tomar otras medidas de fuerza con la intervención militar que va a enfrentar a estos sectores sociales movilizados. Esta crisis va a llegar a agudizarse al punto en el cual el presidente renuncia y de inmediato va a salir del país rumbo a los Estados Unidos. El saldo de estos lamentables días como consecuencia va a dejar 70 fallecidos y otras tantas decenas de heridos por el uso de armamento militar contra las protestas que el gobierno defractor había ocasionado. Estos acontecimientos pasarán
parte de la historia como el denominado Octubre Negro o el Impuestazo Negro. Durante ese mismo año, tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, esta renuncia se leyó en el Congreso en fecha 17 de octubre de 2003 y fue aceptada por 97 votos a favor y 30 en contra. Después de esta disposición, quien pasó al mando de la presidencia fue el vicepresidente Carlos Mesa, el mismo que durante su gobierno va a provocar, o bueno, en sus primeras acciones, va a proponer lo que son la reforma de la Constitución Política del Estado. También va a promover la realización de un referéndum sobre la situación de los hidrocarburos en nuestro país. Y también va a impulsar a la elección directa de los prefectos del Estado. En fin, este presidente va a dejar el cargo en el 9 de junio, redactando 3 cartas del motivo de su renuncia, dejando al Estado en una situación de crisis política y social. Después de los presidentes de la Cámara de Senadores vayan a renunciar, el único que queda como presidente de la Corte Suprema del Estado de Justicia sería Eduardo Rodríguez Belcé, mismo que en su gobierno se caracterizó por ser pacifista, y su principal función va a ser llamar a las elecciones inmediatas para diciembre de 2005, en el que finalmente va a salir victorioso el líder cocalero Evo Morales Ayma y pasará al mando del Estado boliviano. Gracias.